El puente de Juan Bárcenas, modesto, tosco y un tanto común. Pero en Puerto Cumarebo, nada es lo que parece. Aproximadamente en el año 1918, esta quebrada fue el escenario de eventos siniestros que le dieron el nombre a este puente, de la mano de un extranjero que marcó un antes y un después en la historia local. Según era francés y venía evadido de la cárcel, dicen que de la cárcel de Cayena. Juan Bárcenas era un personaje primeramente de su apellido. Su apellido es de origen francés, con ascendencia española. Se dice pues que él provenía de Francia, de algunas islas de Francia. Llegó a Puerto Cumarebo en el año 1912, para trabajar con el general León Jurado. Supuestamente el general lo había conocido en el estado Guárico y lo había contactado. Y era una persona integral. O sea, Juan Bárcenas era una persona con bastante conocimiento, pues. Aún con que no había la tecnología que tenemos ahora y todo, pero sí tenía muchos conocimientos en mecánica, de siembra, de trabajo de campo. Sabía trabajar con animales, con bestias de carga. Fue el conductor del primer vehículo que llegó a Puerto Cumarebo, un Ford negro, un carro marca Ford de color negro, propiedad del general León Jurado. Y precisamente el primer conductor de este vehículo fue Juan Bárcenas, cuando le servía de conductor, mano derecha de León Jurado. Además de conductor, él era maquinista. Juan Bárcenas llegaba por las tardes tempranas y a eso de las 5 de la tarde se reunía en lo que hoy es la calle Zamora entre el Callejón Gil y la calle Bolívar. Allá había un espacio grande con unas matas frondosas y allí se reunían personalidades, personajes, comerciantes a jugar baraja y dominó. Dicen que había un señor de origen italiano, apellido Faraco, que él dijo que él tenía un dinero guardado en su casa. Este señor Faraco dijo que esa tarde de viernes se iba para Caracas a hacer unas compras y que se llevaba solamente una talega de morocotas, porque él tenía muchas morocotas en su casa. El señor Faraco, un caballero de origen italiano, era un reconocido comerciante del creciente puerto. Y por hablar de más, lo oyó quien no debía. Y llega a oídos de Juan Bárcenas, en una de esos cruces que hacía Juan Bárcenas por esas calles, llegó a oídos de él, de lo que poseía esta señora en su casa. Bueno, el hombre comienza a rondarle la casa a la señora hasta que por fin en una madrugada penetra en su casa y roba, hace el robo. Juan Bárcenas, al verse descubierto por la señora, bueno, opta por asesinarla. Hay comentarios que dicen que días antes había una lucecita en el frente de la casa, por ahí, por esa zona, y se apagaba en la noche y la volvían a acomodar y después se volvía a apagar. Entonces les llamó mucho la atención que eso sucediera, pues. Dice la historia que la mata con un tubo de hierro que le asesta un duro golpe en la cabeza y allí queda pues la señora muerta en el acto. ¿No? Con esto, bueno, el hombre continúa haciendo su fechoría, pues, se lleva todo el dinero que pudo encontrar en la casa de habitación, lo oculta, entonces comienzan las indagaciones en Cumarebo. Imagínense ustedes un asesinato en Cumarebo para esa época, ¿no? Cuando comenzaron las averiguaciones,
vieron que había la mano de un mocho en la pared, de un mocho de un dedo. Las autoridades en ese tiempo comenzaron a buscar todos los que padecían ese defecto. Y entre los que padecían este defecto, al confrontar la huella con la mano de Juan Bárcena, era exactamente la mano de él. Porque el anular, según es que a los presos le cortaban el dedo anular como una muestra, como una seña, a hacer ver que era un preso, pues. Entonces a él le faltaba ese dedo. Comienzan a indagarlo, a interrogarlo. Se le aplican las torturas más atroces de la época. Se le aplica aquella tortura llamada el tortol. Dos tacos de madera con unas bolas. Y eso se lo ponían en las partes vitales a los hombres y lo iban apretando hasta que Juan Bárcena tuvo que declararse culpable. Confesó el crimen y precisamente los lleva, no solo confesó el crimen, sino que los llevó al sitio para la reconstrucción del crimen, cómo había hecho y dónde había escondido las morocotas. Lo trajeron entonces a una concentración en la plaza donde tomó a Pablo, ahí lo amarraron para que lo mataran, pero nadie quiso matarlo. Había mucha gente, pero nadie quiso matarlo. Un teniente de apellido Vera, para que sea el que encabece esta comisión que traslade a Juan Bárcena a la cárcel de Coro. Existen dos versiones de estos hechos. La primera, que se lanzó del puente para huir, y al dispararle, las balas no lo tocaban. La segunda cuenta que fue lanzado para ahorcarlo, pero en ambas versiones no se le podía dar muerte. Ahí le pusieron un mecate y lo tiraron para abajo y se reventó el mecate. Lo sacaron de abajo y ya Green gritó, quítenle la gorra, porque si no le quitan la gorra no lo van a matar. Ahí le quitaron la gorra y volvieron a amarrarla y lo ahorcaron. Pues que este señor tenía aquellas habilidades y destreza para convertirse en un ceretón o lo que es ese ser invisible, ¿verdad? Que cometía sus hechos pero no era visto por los demás. Pero entonces ahí viene la superstición, que le disparaban y el hombre no se moría. Las balas no lograban alcanzarlo, le pasaban las balas rozando por su cuerpo. Y él siempre se salvaba. En cierta ocasión decía que también se le disparó en varias oportunidades estando al frente de la iglesia La Candelaria y las balas no le hacían nada. Una de las versiones es que lo llevaban a la cárcel y él, en ese puente que lleva su nombre, él consideró una oportunidad para fugarse. Un puente que antes era mucho más profundo que lo que es ahora. No obstante a ello, Juan Bárcena cayó de pie y no le pasó nada. Dice la historia que el señor Juan Bárcena, que también había aprendido muchas cosas, muchas mañas en la isla de Cayena y poseía unas reliquias dentro de su sombrero. Él poseía algunas reliquias que dicen los historiadores, que lo volvía invisible, inmune a cualquier peligro pues, que le podía pasar a su alrededor. Estas reliquias lo protegían mucho. Sacaron la gorra, lo registraron y tenían los papeles escritos. Que había un supersticioso que escribía por Ijete. Entonces le daban a él, le daban los datos y él escribía.
pero sucede lo inesperado. Dice porque esto se fue convirtiendo en leyenda después, que se le cae el sombrero a Juan Bárcena, y es allí precisamente cuando se le cae el sombrero que una bala alcanza con su humanidad y logran matarlo, pues. Yo sé la creencia que cuando lo sacaron esos amparos que tenía en la gorra, dio oportunidad que el primer tiro se lo pegaron y se murió. De allí es que comienza a llamarse el puente de Juan Bárcena y su nombre se convierte en leyenda, en mito, en historia y en lo que nosotros conocemos como el puente de Juan Bárcena. Allí ese sitio es conocido y ese puente es conocido como el puente de Juan Bárcena, y así es reconocido y así está legitimado por la población. O sea, la población no le da otro nombre. Así como yo llamo al puente anterior el puente de la Curvita, a ese puente lo denomino el puente de Juan Bárcena. Entonces eso históricamente tiene un significado. Nos dicen que es el único puente en Venezuela que sirve para recordar a un bandido. Recordemos que la mayoría de los puentes, avenidas, llevan nombres de célebres, de héroes, de la historia. Y precisamente el único puente en Venezuela, puente o sitio en Venezuela que sirve para recordar a un bandido, es en Puerto Pumarejo, el puente Juan Bárcena. Eso lo dicen los historiadores. Entonces, documentarlos influye en el saber y afianza identidad, porque yo no solamente tengo identidad con lo que pudiéramos considerar positivo, una tradición, una manifestación, el baile del tambor, el repique del tambor como manifestación, disfrazarse, ¿no? Eso también forma parte de nuestra identidad. Documentarla es fundamental para poder contribuir en una concienciación al respecto. Para que las nuevas generaciones sepan quién en realidad fue Juan Bárcena, qué sucedió en esa época, por qué ese puente lleva el nombre de Juan Bárcena, ¿verdad? ¿Qué se hizo con el personaje? ¿De dónde era el personaje? Todo ese tipo de cosas más o menos se pueden ir haciendo a través de un documental. Porque entendiendo que la leyenda es una narrativa fantasiosa que se origina de un hecho histórico, ¿verdad? Existe el personaje, existen los hechos, pero se desvirtúa hasta cierto punto a través de la parte popular, ¿verdad? Después vendrá la leyenda de que la reliquia que poseía en su sombrero, de que se volvía ceretón, de que se volvía invisible, de que a través de las oraciones, bueno, ya esto es parte de la idiosincrasia, la identidad del pueblo que lo fue convirtiendo en leyenda. Entonces, doctora, ¿considera relevante dar a conocer la leyenda de Juan Bárcena a las nuevas generaciones? Es importantísimo todo este tipo de investigaciones, son fundamentales para crear conciencia, para crear identidad, para acercar a nuestra juventud en ese conocimiento de sucesos que han sido reales, ¿verdad? Que forman parte de nuestra historia, para que se afiance en ellos, haya sentido de pertenencia por la comunidad, haya amor al lugar. Es de nosotros, nos da identidad. Muchas gracias. Un expresidiario, un criminal, un brujo, un misionero o la mano derecha del presidente del Estado. Pueden ser la misma persona.